¿Qué tal amigos? Una muy cordial bienvenida. Mi nombre es Jorge Kekling y todo listo, tu hermano peruano, para poder compartir lo que ha sucedido este fin de semana en las carreras de autos, sobre todo en Fórmula Uno y también lo que hemos visto en IndyCar. Un gusto. Y yo soy Ricker Silva y bienvenidos ustedes a Autos y Carreras y bienvenido Jorge. Es realmente un placer para mí poder compartir con esa voz que alguna vez me animaba durante las carreras de la IndyCar por ESPN hace tantos años. Así que bienvenido a Autos y Carreras, que también es tu espacio, Jorge, nuestro hermano peruano. Muchas gracias aquí poder compartir. Bueno, pues estos episodios, como ustedes saben, cada semana hablamos sobre lo que ha pasado en las pistas y ayer tuvimos el Gran Premio, pues esta madrugada realmente en este lado del mundo, el Gran Premio de Australia, la primera fecha de la Fórmula 1 y tuvimos yo creo que fue una muy buena carrera. Valtteri Bottas demostró una velocidad sorprendente en pista y de alguna manera también digamos que lo dejaron ganar, no le dieron órdenes de detenerse y se ha alzado con la victoria, la segunda victoria que él tiene en la Fórmula 1 y es una gran manera de empezar el año. Y creo que por otro lado lo que sí me gustaría resaltar es lo que ha hecho el equipo de Red Bull. Tal vez las apuestas más grandes de los últimos 2 años fue el paso de McLaren a Renault y luego de Red Bull a Honda. Ninguno de los dos con el motor anterior estaba rindiendo como ellos querían, aunque hay que decir verdad, Red Bull ganaba carreras con Renault y ahora queda en la primera carrera con Honda en el podio, el mejor resultado de Honda en muchísimo tiempo y la mejor forma de empezar. ¿Tú qué opinas entonces, Jorge, sobre esta primera fecha de la Fórmula 1? Bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir. Ha sido contundente, yo creo, en muchos campos que se ven esta primera carrera, con debutando unos nuevos alerones traseros con un DRS más amplio que, aparte de el resto de lo que han hecho en la configuración, parecería que eso fuera el principal punto que nos ha permitido ver rebases como el de Verstappen sobre Vettel y tantos otros que se veían que el quien estaba siendo rebasado no tenía otra opción más que dejar que lo pasaran y seguirlos, ¿no? Si fue un Gasly al final sorprendente, no podía pasar a Kvyat, ambos con una prácticamente misma especificación, así que creo que en ese campo los rebases la configuración aerodinámica es lo que ha tenido bastante que ver en cuanto a esta primera en Melbourne, aparte de muchos otros detalles que podemos ir conversando. Así es. Bueno, yo creo que de verdad es de destacar lo que hizo Verstappen y sobre todo pues que es con motor Honda. Y contrasta muchísimo con la malísima fortuna de Carlos Sainz, que a bordo del McLaren 11 vueltas creo que habían pasado del Gran Premio y vuela el motor Renault. Mucho se había hablado años anteriores que incluso Zak Brown decía que el chasis de McLaren era el mejor chasis que había en la Fórmula 1 y que el problema era únicamente Honda, pero también los vemos batallar ya un año y una carrera con el motor Renault. ¿Será que hay algún problema ahí de el packaging que llaman para que esté afectando también el rendimiento del motor? Porque es realmente triste que McLaren no logre dar al menos una carrera decorosa, que uno diga sí, van ahora sí por el camino correcto. Efectivamente, yo creo que la catastrófica rotura de cómo voló el motor de Sainz fue catastrófico. Eso fue algo en los internos que ha destrozado prácticamente todo el interior. Y ahí lo preocupante es de que el auto es muy eléctrico y está cargado de electricidad. Desde los comienzos de esta fórmula híbrida, siempre los mecánicos han tenido que acercarse con guantes especiales y ha habido bastantes incidentes y eso fue lo que más me preocupó, de cómo obviamente él con el auto en fuego, Sainz ha estado escuchando todo el procedimiento de cómo desconectar lo eléctrico antes de salir.
y una vez que tú lo ves que está desconectando lo eléctrico, apagando todos los sistemas, y ahí recién ha podido saltar. Y también podríamos considerar que por ahí Renault, que tiene una fuerte presencia en España, junto con Carlos Sainz, que él sí trae patrocinio, lo hemos visto de su patrocinador de toda la vida, de Cerveza Galicia. Y por otro lado, un sorprendente Lando Norris, muy bien caminado, muy bien ejecutado, debutante, pasa a Q3 en su debut. Ajá. Y luego de eso una muy buena carrera, te da las dos caras de la medalla en cuanto a quizás que a Sainz le han dado una especificación de Renault por ahí un poco más riesgosa, avanzada, y se jugaron un poquito más de fichas en el casino para ver si podíamos darle un mejor resultado. Es posible, tampoco fue, creo, una buena largada de la temporada para Sergio Pérez, ¿no? O sea, más o menos nos tienen acostumbrados a que siempre están en los puntos, y esta vez, pues tristemente Sergio Pérez no lo logró, no fue una carrera tan agraciada para él. Bueno, lo de Lance Stroll, que llega noveno, de todas formas demostrando que Racing Point, después de un año con tantísimas vicisitudes, el año pasado, pues están ahí de todas formas en la pelea. Hablemos, Jorge, de Ferrari. ¿Por qué esta diferencia tan fuerte? Esperábamos después de los días de tests un comportamiento muy diferente de la escudería Ferrari, y se notaron, si no perdidos, por lo menos que les costó muchísimo encontrar el ritmo que necesitaban para poder pelear de tú a tú con los Mercedes. Y otra cosa, pues al final de la competencia el ritmo que tenía Charles Leclerc estaba muy bien, hasta que llegó a cierta distancia de Sebastián Vettel, y hace un poquito Matías Binotto dijo que en efecto habían detenido a Charles Leclerc por según él, un miedo a que sobrepasando Leclerc a Vettel tuvieran un problema, ¿sí? Un encontrón y quedaran los dos coches por fuera. Es un poco temprano para tener esas prevenciones en el campeonato, ¿verdad? O sea, apenas se ha corrido una de 21 carreras. Bueno, puedes tomarlo de esa manera. La otra manera es de que la pregunta de Vettel al aire, por decirlo así, diciendo ¿por qué estamos tan lentos? Sin duda alguna te dice de que todos estos motores y sistemas están controlados desde los pits, y si no es desde los pits, desde Milton Keynes para Mercedes, o desde Maranello seguramente para Ferrari, donde hay ahí unas 40 a 60 personas que son muy hábiles y están totalmente al día. Es un presupuesto de alta gama en cuanto a tecnología y en cuanto a conocimiento. Para mí, que lo que ha pasado es le han bajado al motor a Vettel, se lo han bajado por alguna razón, algo han visto en el sistema de potencia, por llamarlo así como se le llama hoy día, no motor tal cual, porque motor tal cual puedes verlo, pero el sistema de potencia, algo han visto que no les ha gustado y le han bajado la mecha prendida a Vettel, como se la han dado a Bottas para que tenga la vuelta más rápida, que fue lo que pidió al aire prácticamente. Entonces eso también hay que tener en consideración, cuánto es lo que él dice, por qué estamos tan lentos, y no es otra cosa que la caída de los tiempos de Vettel no son normales, más aún todavía con un buen análisis, considerando que Leclerc, su compañero de equipo, sí estaba caminando bien, y no estamos aquí para creer que Leclerc estaba caminando bien por manejo versus Vettel, sino que simplemente al auto de Vettel, para mí simplemente le han bajado la potencia. Cuidado. ¿Han tenido algún problema de pronto? Pues, no, o vieron algunas temperaturas, algo han visto que no les ha gustado, y eso es lo que yo adivino, lo que ha sucedido, porque no tiene nada que ver con las Pirelli, no tiene nada que ver con la pista, no tiene nada que ver con el auto, alerón caído, no, es simplemente una cuestión de especificación de potencia cibernética en la nube, y de ahí lo han ajustado a Vettel por alguna razón. Así es. Igual yo creo que desde el viernes, cuando pues Mercedes se mostró tan fuerte en las prácticas para esta carrera, también hubo
algo interesante, bueno, todo el mundo empezó a decir como, bueno, creo que se acabó la temporada, Mercedes claramente es superior. Pero había otras voces que decían, bueno, de pronto también es que Melbourne es una pista con unas características muy particulares que son diferentes a las de los test que solo se hacen en Barcelona. Y ahí me surge a mí una duda y es, ¿por qué se prueba solo en una pista? ¿Por qué escogen Barcelona para hacer las pruebas? ¿Es realmente tan diferente una pista como Barcelona, pues con estos curbones de alta velocidad que tiene, apenas un par de curvas lentas, como para que le dé a uno una idea de cómo preparar un carro para el resto de la temporada, que son 10 y 21 carreras tan diferentes en circuitos tan disímiles? Bueno, ahí ya es otro tema totalmente diferente, porque, a ver, antiguamente, por ejemplo, nosotros probando el Argo para ir a Mónaco, nos fuimos a probar a Leiden Hill, y Leiden Hill era lo que más se parecía a Mónaco y teníamos toda la libertad para poder ir a probarlo. O si necesitabas ir a probar antes de Silverstone, a escondidas te ibas antiguamente a un Hockenheim para probarlo en línea recta y en alta velocidad. Hoy en día estas pruebas intermedias se hacen en simulación de computadoras, por eso es que ya no se hacen, no es de que no quieran hacerlas o haya prohibición, es que la simulación hoy día ha tomado ese campo. O sea que en cuanto a pruebas y en cuanto a probar en Barcelona o probar en cualquier otro lado, Barcelona tiene un clima parejo todo el año, es una buena pista pareja todo el año y te da menos data en cuanto a lo que tú quieras meterle a las computadoras para que luego ya inteligencia artificial se encargue de agarrarte la especificación que quieras para, dependiendo el clima, la temperatura, dependiendo hasta los neumáticos, presiones, hasta temperaturas de camber y todo eso, entran todos esos como algoritmos a decidir cómo está más o menos la puesta a punto, aparte de lo que ya es fijo como camber, que está decidido por Pirelli, o presiones de delanteras y traseras, y ahí entra donde entra toda esa configuración. Por eso van a probar a un solo circuito y la verdad es que nadie se queja. No sé si puedes haber leído, nadie se queja de que vamos a probar a otro lado. Bernie Eccleston es el dueño de Paul Ricard y podría haber dicho, oye, vengan a probar a Paul Ricard, pero de vuelta Paul Ricard tiene un problema que es el viento ese de Mistral que no te ayuda en nada. Barcelona es muy neutro, normal, y de ahí sacas todos tus algoritmos que tú quieras para las computadoras. Ok, había una cosa interesante en lo que tú decías durante los tweetcasts que haces, que pues realmente son la mejor forma de acompañar la transmisión de Fórmula 1. Muchas gracias. Desde hace mucho tiempo que haces los tweetcasts, es triste cuando de pronto tus otros compromisos no te dejan hacerlo, pero decías una cosa interesante sobre Mercedes y sobre Red Bull, creo que fue, que ellos tienen dos chasis este año, uno de trocha larga y otro corta. ¿Eso cómo afecta? ¿Qué ventaja le da a un equipo? Muchísima, o sea, eso es cuando te puedes dar el lujo. Todo esto no es de que es cuestión de plata, no tiene que ver con plata, pero no tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con la apuesta que haces y por dónde el director, por ejemplo, un Paddy Lowe que ya no está en Williams, ha tomado una dirección, tomó una apuesta que no le funcionó. Y así hay diseñadores. Cuando corrí en el 75, en 1975, en el Campeonato Europeo de Fórmula, le llamaron la Fórmula Renault Europe, Didier Pironi, que ese sí tenía muchísimo presupuesto. Didi venía en su avión privado y lo esperaba un Mercedes 450 SE, pero tenía también un gran mecánico que luego fue el mecánico de Renault de Fórmula 1, que era Champion, y Champion era su mecánico, y cuando llegaba el transportador de Didier, era un transportador al mejor estilo americano,
cuando muchos llegábamos pues con remolques o anda a ver con casas rodantes y adentro del auto, y Pironi llegaba y tenía dos Martinis, uno de chasis corto, un short wheelbase, y tenía un long wheelbase, y para otros circuitos llegaba con uno de trocha angosta y uno de trocha ancha, y tenía los dos autos, e inclusive tenía repuestos para poder armarlos de vuelta. Ahí lo Pironi que estamos entonces... hablando es justamente de la distancia entre los ejes, ¿verdad? Sí, de todo lo que es una configuración de chasis, si es por ejemplo en el McLaren, el M23, Gordon Cuppock, al igual que el Elden que yo corría, el Mark 8 y el Mark 10 Elden, la barra de dirección atrás del portamasa, o sea, pegada al piloto, la barra de dirección pegada al piloto, y en los chasis, en todos los otros chasis, la barra de dirección está entre lo que es los pedales de freno y la bomba de freno, y la jala la dirección de adelante. Vamos a decir que la jala de atrás. Entonces esas configuraciones de short wheelbase, el McLaren, el M23 de Hunt y de Emerson, el cupo que tenía la barra de dirección atrás. O sea, son configuraciones diferentes que hoy día, como te digo, con simulación ya lo tienes más controlado, más lo conoces más, pero aún así todavía, por ejemplo, tienen diferentes chasis y han llegado al extremo que todavía muy pocos, yo no lo entiendo, y hay muy pocos que lo entienden por lo que estoy leyendo, que es Ferrari con asimétricos frenos delanteros. Eso es algo que es para estudiarlo. Ok, muy bien, chévere saber eso. Creo que es una de las cosas que siempre enriquecen mucho tus transmisiones, porque tienes una historia fantástica sobre lo que está pasando. Entonces siempre es muy, muy bueno poder solucionar esas dudas que nuestra audiencia y nosotros tenemos un poco. Una cosa súper chévere que dijiste ahorita: yo soy sim racer y a veces tengo que gastar mucho tiempo en tests tratando de mirar qué pasa cuando hago una cosa con la suspensión, ¿no? Y si me siento mejor y si logro hacer que el carro vaya más rápido o no. Y es que dices que Pirelli decide también o sugiere la posición del camber en las ruedas. Eso quiere decir que los equipos no tienen esa, digamos, no lo cambian, o si lo cambian pues ya es bajo su propio riesgo. Totalmente. Y han habido casos que Pirelli le ha echado la responsabilidad más a los equipos, e inclusive Charlie Whiting, que en paz descanse, ha tenido que pararlos a todos y decir: aquí no se me pasan de este camber, o no se me pasan de esta presión de las llantas. Pero la presión fue hace unos años, hubo harto con lo de la presión, hubo hartas polémicas con eso, porque los equipos estaban yendo con presiones más bajas de las que recomendaba Pirelli. Sí, efectivamente, okay. Eso es, o sea, ellos dicen: esta es la temperatura, esto es la presión máxima permitida y el camber máximo permitido. Ok, bueno, pues Jorge, muchas gracias por esta resumen de lo que pasó en la Fórmula 1. Tuvimos mucha actividad este fin de semana. Estuvo el World Endurance Championship en Sebring, compartiendo con la IMSA las 12 horas de Sebring y las 1000 millas de Sebring del World Endurance Championship. En IMSA, contrario a lo que se vio en la primera carrera en Daytona, que vimos un equipo Penske muy fuerte, como más o menos el único equipo que podía tener un coche a la par del Cadillac, que estuvo manejado por Alonso, entre otros. Esta vez los vimos completamente perdidos a Penske, fue muy triste. Ganó Jordan Taylor, una muy buena manera de continuar con la temporada, de empezar este año. Y bueno, hay algo muy chévere. Yo me acuerdo en alguna vez que transmitías una carrera, hablabas, creo que de las últimas veces que transmitiste las 24 de Daytona. ¿Cómo son estas carreras? Aquí en Colombia tenemos las 6 horas de Bogotá, y me parece chévere decirle a la gente que vayan a estas carreras de duración. ¿Qué es lo que se puede encontrar entonces una persona en una carrera de duración, como ir a las 12 horas de Sebring o estar en Daytona durante las 24, en Le Mans? Jorge, ¿qué nos puedes compartir de esas experiencias?
Bueno, te lo puedo compartir desde adentro, o sea que desde adentro es como piloto es otro de, de pie derecho, es otro tipo, puede ser otro tipo de cabeza, pero más que nada otro tipo de derecho y de consideraciones al reto que tienes enfrente, que es correr una carrera, ya sea de 24 o de 12 horas, y según eso vas acomodándote a correr una carrera de larga distancia o correr una carrera de fórmula, que son, en cierta forma, son diferentes hasta en el estado de adrenalina que tienes, porque en una carrera de larga duración, en una endurance, un 1000 kilómetros o 24 horas, tu cara está más puesta a que obviamente hay que cuidar más extremadamente en las dos, pero aquí más, y sobre todo en tu nivel de agresividad y de performance, de ataque mental. Todo eso ya cambió bastante, dicen que ya cambió bastante porque hoy día los autos son mucho más rápidos, están más controlados, pero al final de cuentas hay una persona que hay cuatro llantas, hay un motor y hay un piloto. Y según el piloto hay diferencias entre los pilotos y no son las cuatro llantas y el motor, es el piloto. Entonces, según eso, todavía tenemos que es el piloto el factor que puede hacer el cambio a un buen resultado o a un no tan buen resultado. Y en larga distancia tienes que manejar prácticamente más como una señora en la autopista, y tranquilo, mirando bien y mirando mucho más a tu alrededor que mirando en fórmula, porque en fórmula tú, si estás mirando algo, estás mirando hacia adelante, al que tienes adelante, y a ese es el que lo vas a pescar. En endurance tienes que estar más a tu alrededor y dándote, tienes un campo de visión más amplio en cuanto a ti mismo y en cuanto a las circunstancias que te están rodando. Tienes las paradas en los pits, tienes que prepararte para eso, tienes que prepararte para lo inesperado, que puede pasar cualquier cosa y tienes que llegar a los pits. Hay otros factores ahí, es como quizás un camionero de larga distancia a un camionero urbano de transporte. Son dos tipos diferentes de camioneros, por decirlo así, ¿no? Sí, en Sim Racing también ahora están haciendo carreras de duración. Obviamente el nivel de exigencia física es muchísimo menor. Seguramente uno podría hacer un turno mucho más largo en el simulador que en la vida real. Creo que en la vida real ya las carreras también tienen como muy limitado cuánto es el turno más largo que puede hacer un piloto, ¿no? Pero eh, ¿cómo se afecta, digamos, cómo se coordina ahí siendo piloto los turnos? ¿Qué pasa cuando un piloto tiene problemas? Por ejemplo, los que ha enfrentado Penske en Daytona y ahorita en Sebring, que han tenido problemas, han tenido que estar muchos minutos en pits arreglando alguna cosa. Eso finalmente, los turnos que se establecen para esas carreras son fijos y se cumplen a la perfección, o se van modificando a medida que va transcurriendo el evento. Sí, efectivamente, es como un equipo, siempre tienes sus diferentes características y tienes quien es alguien que puedes confiar más para el comienzo de la carrera, que es siempre las 3 a 5 primeras vueltas, como cuando decola un avión. El primer minuto es el más importante de todos, es increíble. Igualito es en autos de carrera, entonces pues, quieres poner a alguien de acuerdo a cómo está la grilla, de acuerdo a cómo está la situación, de acuerdo a cómo viene el tiempo, si va a llover o cómo están durando las llantas. Entonces, según esos parámetros, le metes la data a tu computadora mental y dices, bueno, este de acá sería mejor para que comience. Es un tipo que comienza, te pone el auto bien, antiguamente era que no te lo recalentaba, que te lo entregaba bien al segundo. Y el segundo ya se sabía, quien entraba ahí era un poquito más abusivo en lo que era la parte mecánica, pero más rápido, quizás alguien que estaba más dispuesto a pelear para poder llevarlo adelante, o si estando adelante defendiéndose, y ahí entra la característica de cada piloto. Hay algo chévere en lo que dices que el primer minuto es súper importante.
Pero también cuando uno está empezando a correr, pues lo digo yo desde mi poquísima experiencia como amateur, los instructores y los entrenadores le dicen a uno casi siempre que las carreras no se ganan en la primera vuelta, ¿no? Pero ¿cómo concilia uno eso con lo que uno está viendo? Que de todas formas en las primeras vueltas, por el hecho de que todos los coches están más cerca, también se pueden presentar grandes oportunidades de pasar autos. En Fórmula 1 yo creo que la primera vuelta es súper crucial para ubicarte bien para el resto de la carrera. ¿Cómo se concilia eso de que no se ganan las carreras en la primera vuelta, pero que el primer minuto es súper importante? Bueno, ayer lo hemos visto con Daniel Ricciardo en su primera salida, ¿no? Se abre tanto que rompe el alerón. Eso hasta hoy día él y todos nosotros lo vemos como un error de novato. Es verdad. No conocer tu circuito en tu casa, porque puedes decir, bueno, no sabía que estaba ahí o la verdad es que me agarró de sorpresa, pero en Australia, Melbourne, a un australiano no lo puede agarrar de sorpresa que haya no sé, en realidad no he visto la repetición mucho, pero sí sé que se abrió mucho a la derecha, entró al pasto y rompió el alerón. Así entonces, es. Había como un resalto ahí y fuera del alerón. Resalto, efectivamente. Entonces ahí eso lo debería haber sabido él, pero de memoria, hoy, porque si no todos se meterían por ahí, pero nadie se metió por ahí, él ha sido el único, y significa que todo el resto sabe muy bien que a la partida en la recta tú no te pegas a la derecha en la salida de los pits. Eso es cierto, eso es verdad. Pero igual es súper curioso. Cuando yo voy a las carreras en sim racing, participo mucho en los eventos de iRacing, que es una gran plataforma para la gente que quiera empezar. Siempre a uno por el radio le dicen todos, tengan cuidado en la primera curva. Y yo siempre veo que en la primera curva a veces se te abre un hueco que muy seguramente después va a ser más difícil. Y de todas formas hay que tener mucho control, pues de saber en qué momento de verdad aprovecharlo y en qué momento mejor soltar un poco y dejar que la gente adelante se organice un poco más. Jorge, pues ya nos hemos desviado un poco del tema. Y hace un rato hablabas de que las carreras de duración eran como de camioneros de larga distancia o urbanos, y me acordé, y creo que tenemos que tocar ese tema, aprovechar que estás acá, aunque yo espero que algún día vuelvas a esos micrófonos. Muchas gracias. Hablar sobre el tractorista. ¿Cómo fue? Pues yo creo que aquí todos sabemos eso, pero hay gente que por el podcast han estado entrando al mundo del automovilismo hace poco. ¿Cómo fue que Alex Zanardi se ganó el mote del tractorista? Estabas con Alex Pombo ese día. Me gustaría saber un poco qué se sentía. Era la última vuelta del campeonato en Laguna Seca. Sí, bueno, cuando estás transmitiendo autos de carrera en televisión, como lo vengo haciendo desde que antes que empezaran prácticamente las transmisiones, desde 1977, con Bernie Eccleston ahí en Brabhams y con Whitaker y con el desaparecido Kreisky de Videovision y tantos otros, empezamos lo que era televisión, y yo ahí ya estaba haciendo en el 77 corriendo autos, pero no sé, Kreisky fue el que me convenció de hacerlo en castellano, y desde entonces ha ido cambiando todo lo que es las transmisiones de televisión, y te metes tanto dentro de lo que es la transmisión que salen ese tipo de términos, ¿no? Como esto. Ahora, yo corrí Laguna Seca en IndyCar, en esa misma categoría, en el 82, el antiguo Laguna Seca, no el moderno que tiene toda la entrada, sino el antiguo, que bajando a la curva, que sería hoy día creo que la curva 3, que le llama la horquilla, que te lleva para adentro, ahí salías con una de frente, que te llevaba de frente a la montaña, y esa curva era bien, bien rápida, y luego cambiaron el circuito, y conocía entrar al corkscrew, al tirabuzón, lo conocía muy bien porque es una curva muy única en el mundo, porque entras a ciegas
Hay una ciega en Jarama, pero es otro tipo de ciega. Este es una ciega que te caes prácticamente tantos pisos, ¿no? Como subir en Spa 14 pisos de un edificio ahí en Le Rouge. Ajá. Aquí es bajar. Y entonces siempre yo he visto esa parte de la pista adentro, como también hay una afuera que no te quieres ir, pero hay una adentro que varias veces, yo me acuerdo de haberme metido bastante más adentro de lo que debía y me daba cuenta que después de lo que era el pianito había una parte plana. Entonces, como corredor de autos, tú antes y hoy día también lo hacen, sales a caminar el circuito. Yo llegaba a los circuitos generalmente un martes o miércoles si podía y me daba vuelta y vuelta en bicicleta al circuito, me acuerdo muchísimos y más o menos marcaba mis sitios y él seguramente sabía que existía ese planito ahí, porque podrá decir que quizás no puede ser, pero generalmente cuando haces una cosa de esas, tú sabes que ahí hay algo que no Claro. va a pasar mucho Tiene si que te haber algo metes de por ahí. confianza, ¿no? De saber, Ya lo has visto, ya lo has yo vi visto, que ya lo has aquí se visto. podía. Y si te toca para ganar la carrera, entonces te la juegas. Y pues le tocaba, ¿no? Estaba Sí. jugándoselo todo en Y el ese otro momento. estaba cuidándose demasiado y no lo iba a poder pasar en la bajada. Por más que tengas toda la velocidad del mundo, en la bajada, no, en esa izquierda que hay y luego la derecha que ya te lleva a la de 90 grados, no tienes espacio para pasar. No, total, Entonces, y yo creo que si yo creería que incluso si Zanardi hubiera estado adelante en la posición de Herta con Zanardi atrás, yo creo que ni siquiera Zanardi se hubiera podido imaginar que podía hacerse el movimiento ahí. Yo creo que hubiera cogido por sorpresa a cualquiera. Simplemente sí, Herta llegó al tirabuzón y cuando empezó a bajar vio el carro rojo adelante. Eso fue no se le todo lo que... ocurrió, no No, se le no, para ocurrió. nada. Para nada. Fue una Sí, magnífica sí, sí. competencia. Y pues de ahí este mote del tractorista. Y bueno, creo que Alex Zanardi después y durante todos esos años en la IndyCar nos ponía a todos en el borde de la silla en cada carrera porque hacía unas cosas con esos autos que uno no ha visto, casi que no ha vuelto a ver jamás en la IndyCar algo similar. Efectivamente, hay a veces que uno te sientes tan bien con la puesta a punto, con el chasis y con lo que puedes hacer con tu auto, que se compara muy fácilmente en cualquier tipo de categoría, ¿no? Dices, tienes que ir a la curva tal y ver entrar a alguien, por ejemplo, en Silverstone te ibas a Woodcote a ver entrar o salir o tratar de tomarla a fondo a un Ronnie Peterson y eso era la razón que te ibas a Woodcote o te ibas a alguna curva que decías, este es el rey de esta curva, ¿no? Y tienes que ir a verlo para que veas cómo la toma y es espeluznante y te para los pelos de punta. Y no puedes más, entonces eso es justamente, en cada circuito hay pilotos que tienen sus 3, 4 curvas que son suyas y los otros están ahí y hay otros que tienen las otras 3 o 4 curvas que son suyas y dicen, no, a este me espero hasta agarrarlo en Radillon o me espero agarrarlo en Seimetz o en Club o si sabes que Beckett's, que son curvas que son tuyas, que ahí nadie te gana. Eso es verdad, ahorita justo esta semana estábamos en la serie que estoy corriendo con unos Skippy en Summit Point, una pista en Estados Unidos, no muy popular aquí en Latinoamérica, pues porque no es una pista con tal vez una gran tradición internacional. Y hay unas curvas que son rápidas y que he logrado tomarlas muy bien y yo ya sé que ahí les puedo descontar una décima tal vez a otros pilotos y uno hace eso. ¿Qué pista pues de tu gran... Exactamente, exactamente. Exacto, y pasa uno y uno dice, wow, y la puedo coger incluso un poco más rápido. Y se pone uno a buscar el límite hasta que pues lo que encuentra es la grama. Eh, Eso a veces es muy triste. ¿Qué pista tú recuerdas que te haya sido particularmente desafiante? Obviamente todas son desafiantes, pero así como que tú hayas dicho, esta me dio toda la guerra del mundo. Una pista que me haya dado la guerra del mundo. En todas las pistas, cada una tiene para comenzar la pista tiene su propia puesta a punto.
y luego de la puesta a punto tiene su propia superficie y esa superficie es la que tú sabes que va a ir cambiando y si no es una curva de una manera en seco y es otra curva de otra manera en mojado y según eso cómo va variando la carrera. Son los circuitos antiguamente, antes de que llegara la simulación y hoy día más todavía con la simulación, que para poder repetir o replicar las condiciones de carreras, el circuito tiene su propio carácter, sí, hay unos circuitos con curvas que no puedes dominarlas, por ejemplo, para darte una idea, antes de que yo te cuente lo que yo me puede haber pasado a mí personalmente, te puedo dar una que te puede dar una idea mejor todavía de lo que me hace la pregunta, es por ejemplo Jackie Stewart, Sir Jackie. Jackie odiaba una curva, pero odiaba a muerte, una curva que se llama Clearways, que es saliendo de Dingledale, sales de Dingledale y entras a Clearways, que es una bajada y luego una subidita y entras a la recta, si se le puede llamar recta, de Brands Hatch. Y Jackie Stewart odiaba Clearways. Sin embargo, Jackie Stewart ganó 4 veces el British Grand Prix en Brands. O sea que por más que odies algún tipo de curvas, que las odias, y no puedes con ella y no te gustan y ahí viene de vuelta, igual obviamente como profesional tratas de agarrarle la mano y sin duda alguna en el caso de Jackie es de que tenía la puesta a punto puesta seguramente para mayor velocidad en el Hangar Straight, no Hangar Straight de Silverstone, en el Long Straight, ¿cómo se llama? South Bank Straight en Brands y por algo así, o sea que cada circuito tiene tus curvas, tienes curvas que no puedes con ellas. Para mí un circuito que no me haya gustado, todos tienen su reto, ¿no? Un circuito muy, muy, muy difícil es Cadwell Park en Lincolnshire, en Inglaterra. Cadwell Park es un circuito bien difícil, pero sin embargo estuve ahí, estuve bien cerca de hacer la pole en Fórmula 3 británica. Bueno, ya tenía la pole, sino que lo destrocé el auto en la última vuelta de clasificación y nunca me voy a olvidar de eso, son cosas que no te olvidas. Un circuito que no le haya agarrado la mano y que no me haya gustado. Hay un circuito, Summit Point no es Thunder Hill ahí en San Francisco, ¿no? ¿Dónde es Summit Point? Que yo me acuerdo. ¿Dónde queda? Ya te digo dónde queda Summit Point, por aquí lo debo tener, porque tengo abiertas las... Summit Point, porque Thunder Hill, que es el circuito del SCCA en California, es un circuito como que no me gusta, pero sí, efectivamente no le agarras la mano y no tiene esa cadencia de curvas de que tú puedas decir esto es un circuito que puedes llevar a fondo un auto o casi a fondo, y te da unos retos que son unos retos de puesta a punto y de manejo que es lo que hacen las carreras y que te vaya bien, y cuando te va bien obviamente te sientes Superman. Queda en Virginia, Summit Point. Summit Point en Virginia. Ajá. Ahí está Savannah en Georgia. Summit Point en Virginia, no me acuerdo de Summit Point, pero sí me acordaba del nombre. Casi no es tan común, pero es una pista interesante. Había un Virginia International Raceway. Ah, sí. VIR. Con el famoso roble al final. No, ese es otro. Son vecinos, pero es diferente, sí. Sí, no, esto es una pista tal vez como para categorías más pequeñas, aunque ahí se corren tienen un evento de 12 horas de la SCCA. Sí. Pero sí, pues ya nada más. Te deseo suerte en tu aire. Te deseo suerte. Sí, no, es interesante. El simulador, pues de todas formas ha abierto también unos caminos, un nuevo camino para llegar a las pistas de verdad, considerando lo costoso que puede llegar a ser empezar la carrera de cualquier piloto, pues comprándote un kart y yendo a las pistas y todo esto. Pues el simulador obviamente no solamente le ha ayudado a los equipos a gastar menos dinero alquilando pistas en el mundo, sino también a los jóvenes para poder conocer de qué se trata, empezar a practicar las cosas y jugar con los reglajes del auto. Ya para terminar, sí, Jorge, Kyle Busch acaba de ganar su carrera 200 en el serial nacional.
Son varias carreras tanto en tracks como en la división menor de NASCAR y en la NASCAR Cup. Y pues con esto iguala las 200 carreras en NASCAR Cup de Richard Petty. Sí, dos números diferentes en realidad, ¿no? Sí, total. Sí, sí. Hablamos de vez en cuando de NASCAR y me parece también un poco exagerado decir que es exactamente lo mismo que hizo Richard Petty, ¿verdad? Totalmente, eso es una manera muy gringa, como la bandera blanca, para decir que falta una vuelta. Una manera muy gringa de sacarle provecho a números. A ellos les encantan los números. Los gringos se basan, y eso que yo transmito de Inglaterra, de Estados Unidos del 88, o sea que los conozco y lo digo con mucho cariño, pero hay diferencias entre cómo uno marketea su producto, y los americanos son buenísimos tiene 10, no, tiene 15 top 10 y entran en data y se acuerdan de hasta cuándo paró en la primera décima vuelta, y todo eso viene efectivamente de NASCAR, que tiene las stats. Hay un tipo muy muy bueno que se llama Russ Thompson, que es uno de los que tiene eso que le da a la información a la prensa, a NASCAR, a sus radios, a sus programas como tienes tú. Entonces se basan en la data para poder ir hablando de que bueno, ha llegado 10 veces entre los top 10, pero ha llegado 5 veces entre los top 20, y se pasan así hablando todo el tiempo. La verdad es que para mí eso no me pega tanto en cuanto a interés personal de tanta data. Tengo más otra data que me entra a la cabeza. Por ejemplo, en Europa no te hablan tanto de eso, aunque creo que ya en Europa ya agarraron la onda gringa también de decir que tantas veces ha llegado acá, tantas veces ha llegado allá, y te empiezan a dar data. Liberty, no sé si viste en la transmisión de Fórmula 1 estaban poniendo como unas estadísticas de cuál sería la probabilidad de que el undercut o el overcut fueran exitosos una vez el otro piloto parara a pits. Creo que están obviamente poniéndole un poco de ese tono gringo a la transmisión de la Fórmula 1, lo cual también me parece que han hecho algo interesante. Tenemos, bueno, ya nos quedan muy pocos minutos, Jorge, de emisión en vivo. Me parece... Muchas gracias. No, realmente gracias a ti por compartir con mi audiencia un poco. De nuevo, eres bienvenido siempre a este podcast. Encantado. Y bueno, pues muchas gracias por venir, de verdad. Hasta aquí entonces este episodio de Autos y Carreras. ¿Quieres despedirte de la gente que nos está escuchando? Hombre, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, sobre todo a ti, Ricker, por la invitación a poder compartir y estar junto con la afición y poder estar unidos de esta manera en lo que es aparentemente un excitante comienzo a la temporada. Vamos a ver cómo nos va más adelante. Y sin duda alguna está prometiendo muchísimo por todos lados, desde las 200 victorias de Kyle Busch, que en realidad no son 200 victorias lo que me impresiona, si bien es un número, es más la categoría de Kyle Busch como piloto y como de niño terrible ahí junto con Stewart y junto con varios de ellos, que si no eran los antiguos Allisons y esos o los, ¿cómo se llamaban? Que se trompeaban, Pearson, que se bajaban y se pegaban con todo a puño limpio. Hoy día la característica de ese tipo de agresividad de pilotos como alguien como Kyle Busch te dice que efectivamente 200 victorias, pero también te dice muchísimo de su personalidad y de cómo ha llegado, si ha sido suspendido, ha sido inclusive prohibido que corra, una persona temperamental como Robbie Gordon, como tantos otros que hemos conocido a lo largo de nuestras carreras, y sin duda alguna 200 victorias en Kyle Busch como piloto te dice mucho de qué estás buscando tú cuando, si algún día tienes un equipo, tienes un piloto de estos. Como decía siempre el capitán Penske, yo prefiero pedirle a un piloto que vaya un poquito más despacio a que vaya más rápido, y ese es el caso de Kyle Busch, solamente que le dirías, oye Kyle, prefiero que no choques tanto mis autos y puedas hacerlo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber compartido y será hasta la próxima, y felicitaciones por el esfuerzo. Gracias, chao. Gracias, chao.